Xune Lipe, cantante de Dixiebre y director del sello discográfico La Guanyat, acaba de poner en las librerías un volumen titulado Rockmeria, un libro en el que fa repaso a la música popular del siglo XX y con el que busca resumir la música más combativa y comprometida que se fixa a lo largo del siglo pasado. Editado por Publicaciones Ámbito y con el nombre homónimo del programa que Lipe presenta en la radio del Principado de Asturias, Rockmeria muestra la riqueza y diversidad, mesmo humana que cultural, que se da en todo el planeta al través de esos músiques. Rockmeria hay un libro que fala fundamentalmente de música, lógicamente, y lo que pasa que de una música muy particular, muy especial. Y sencillamente el percorrido, el repaso a un siglo de música reivindicativa. Comienza el libro en 1914 con la figura de Joe Hill y acaba pues, en el 2005 con las llamadas orquestas multiétniques italianes, ¿no? Y a través de las páginas de Rockmeria lo que se va viendo allí un poco la evolución de la música más reivindicativa, más comprometida socialmente. Y sencillamente y eso, lo que no puede topar la xente en este libro pues son grandes éxitos, ni grandes montajes comerciales, ni nada de este tipo. Y es sencillamente, como comentamos en la contraportada del libro, música auténtica con compromiso y con actitud. Desde la voz de los obreros, Joe Hill, a la figura de Pete Seeger como memoria musical del pueblo norteamericano, Rockmeria fue repaso de las diferentes tradiciones sonores y de los dos exponentes más importantes. El rock, el blues, el ska, el ray o el reggae son analizados por Xune Lipe, que recupera en este volumen a figuras imprescindibles como Joe Strummer, Bob Dylan, Buddy Guthrie o los Clash. De lo que fala fundamentalmente, como decía allí, de músicas reivindicatives, comprometidas, y lo que pasa que son músicas, falo siempre en plural, porque son músicas muy distintas, muy distintas. Es comienzo, pues como comentaba, en 1915 con la figura, 14, con la figura de Joe Hill, que es el prototipo del folk singer, del cantautor comprometido, del cantautor que iba de pueblo en pueblo cantando les lluches obreres, afalando a la sindicación de los trabajadores y demás. Y a partir de ahí, digamos que la figura fundacional de la música comprometida, tal y como lo entendemos ahora, van viéndose extremados estilos que pueden ser a lo mejor a priori contradictorios entre sí, pero que hay una cosa que los amiesta, que los une a todos, ¿no? Pues ya vamos adentrándonos en lo que es el tema del folk rock, el tema del surgimiento del punk, en el tema de la reivindicación identitaria a través de la música, ¿no? Y faigo un capítulo especial dedicado a la música celta y a otras músicas identitarias como pueden ser el cideco, el ray de Cabilia, pues etcétera, ¿no? Y pero hoy truyado también pues a determinadas músicas populares que en un momento dado sirvieron de canalización, sirvieron de válvula de escape de determinadas inquietudes sociales o determinados proyectos políticos. Pues por ejemplo el ska que yo defino como la banda sonora de la independencia de Jamaica y muchas otras músicas, y adentrándonos exactamente en el rock, trato de un tipo de rock muy determinado, que ya que el que o bien se expresa pues en la lengua propia del país o agarra elementos de la cultura sonora de cada país para hacer música, ¿no? Por ejemplo, poniendo dos casos muy concretos o tres casos muy concretos, pues el rock irlandés, que lleva el principio del Celtic rock, que se llama el rock radical vasco, y el rock bravú de Galicia. Lord, there goes Johnny Appleseed. He might pass by whom the hour of need. There's a lot of soul drinking from the well, locked in a factory. El libro, lo que lleva toda la parte gráfica, la verdad que tanto gráfica como de presentación, yo quedé muy contento.
de cuál foi el resultado final. Creo que hay una presentación elegante, curiosa, pero que al mismo tiempo probablemente la parte más gráfica, la parte de las fotografías, sea la que remite un poquitín a los fanzinos de los años 70, 80, y una especie de collage donde pues ahí hay un baturizo, un mecigallo de cosas distintas que son de carátulas de discos, semelles de los grupos, chapes, vídeos, en fin, que da esa sensación de caos que tenía aquellos, de caos gráfico que tenían aquellos fanzinos de los años 70, 80. Y por otro lado, yo creo que ya pasando del tema gráfico, metiéndonos en sí en el fondo de cómo te ha tratado todo este tema de las músicas identitarias, yo lo que quise fue tener una especie de equilibrio, ¿no?, entre lo que ya era la divulgación, pero por otro lado el afondamiento unos temas, ¿no? Yo no sé si por de formación profesional, porque tuve 14 años dando cursos, pero quiero que las cosas tengan un planteamiento didáctico siempre, ¿no? Y yo creo que la divulgación no significa que sea simple el texto, ¿no? Al contrario, creo que hay un texto que puede entender todo el mundo, que puede adentrarse por estas músicas, pero al mismo tiempo que xente que ya conoza o ya tenga alguna referencia de todas ellas pueda atopar de qué cosa más, ¿no? Entonces, nese sen, por eso te digo que quise hacer una especie de equilibrio entre esas dos propuestas, ¿no? Y el objetivo último del libro con todo esto, es que la xente agarre, después de leer el libro, o mentanto leer el libro, que agarre los discos, a eso me refería, o que busque la música de los grupos de los que falo, de los estilos de los grupos, de las bandas de los que falo en el libro en Rockmería, y que se sienta a sentirlos, y que una vez que conozca ya lo que hay detrás de esas músicas, probablemente escuche esos grupos, esas propuestas desde otro punto de vista, ¿no?